Transmite Radio Cusey en el 96.7 de FM desde el Laboratorio de Audio y Acústica Módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Radio Cusey 96.7. A su podcast diferente de este lunes 8 de mayo del 2023. Los saluda Fernando Flores y mi compañera Cristina Cárdenas. Y juntos les damos la bienvenida a el programa de sus consejeros estudiantiles. Nuevamente han olvidado cerrar las puertas con seguro aquí en Radio Cusey y nos hemos adueñado de este espacio de estudiantes para estudiantes. Hoy nos acompaña aquí en cabina un compañero del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Se trata de Michel Briceño Hernández, quien es consejero de Derechos Humanos ante la Federación de Estudiantes Universitarios. Michel, bienvenido. Muchas gracias. Michel, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Tú de qué eres estudiante? Yo soy estudiante de Derecho, me pienso especializar en el Derecho Constitucional, me gustan mucho los derechos humanos, el derecho laboral y sobre todo mi tema favorito es los cambios sociales. Muy bien, excelente. Es un estudiante de Derecho con perspectiva de todo lo que se puede hacer. Mitch, si yo quisiera buscarte en el Cooks, ¿cómo podría encontrarte si no supiera tu nombre? ¿Acaso tienes alguna? Ninguno. Mis amigos me dicen Mitch, así me pueden encontrar en el centro universitario cuando quieran. Excelente. ¿Y quién nos acompaña aquí en cabina? Aparte de Mitch, se trata de Mariana, nuestra compañera que ya nos visitó aquí en 2 ocasiones en la mesa de los derechos de la mujer y la niña en la ciencia. Así es. Bienvenida, Mariana, de nuevo. Muchas gracias. ¿Y quién te acompaña, Mitch? Pues Miroslava Rascón, también yo soy abogada por parte de la Universidad de Guadalajara. Soy compañera de generación de Michel. Bienvenida, Miroslava. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí, donde discutiremos, después de un poco de noticias, los temas más importantes de los que Mitch quiere conversar como estudiante para con nosotros, el resto de nuestros estudiantes, y de los cuales nos debemos enterar. Vamos a ir brevemente a un corte comercial, más rápido de lo usual, pero volvemos, no se vayan. Radio Cusey 96.7. Micrófono, perdón, lo que perdí. Ya. Buenas tardes, bienvenidos de regreso a este corte que volvimos aún más rápido de lo usual, aún más rápido de lo que nos mandaron a corte, nos mandaron de regreso. Bienvenidos, está con nosotros aquí Michel Briceño, consejero de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes Universitarios. En el segmento anterior nos introdujimos porque también nos acompaña aquí nuestra compañera Mariana de Cusey y Miroslava de Cooks. Miroslava y Mitch son estudiantes de Derecho, pero no tiene nada de malo, entonces los hemos recibido aquí en Cusey. Y Mitch nos hablará más tarde de lo que son los derechos universitarios y por qué son tan importantes. Por ahora, Mitch, ¿nos ayudas a cubrir las noticias más importantes de la semana? Por supuesto. Muy bien, también Mariana y Miroslava nos están ayudando a cubrir las Claro. Nos contrataron. Lo primero que vamos a mencionar es saludar a nuestra comunidad de químico-farmacobiólogos aquí en Cusey, quienes la semana pasada tuvieron su semana del QFB, una semana donde se celebra a esta carrera de tanta gente, tantos egresados del Cusey, y donde tenemos ponencias tanto del estado del arte como de las discusiones más conceptuales y más amenas que se puede tener acerca de nuestra carrera, ¿no? También una oportunidad para hacernos sentir bien. Mariana, ¿fuiste a alguna plática de la semana del QFB? No tuve oportunidad de ir a ninguna, solamente me tocó ver cuando estaban haciendo el rally y la verdad se veía que estaba muy divertido, hubo mucha participación por parte de varios grupos y se veía que estaba muy bien organizado, muy a gusto para los alumnos. Es correcto, estos eventos son padrísimos, la verdad es donde uno llega a aprender más cosas de su carrera, porque primero te traen a gente que ya lleva experiencia en la industria, ya ha estado trabajando y te cuenta todo eso que no ves venir. Así como a los de derecho el primer día de juzgado ha de ser un shock,
Para Ay, los de sí. QFB, el primer día en el laboratorio también. Luego tienes a tus profesores, a quienes normalmente tienes en un contexto de que te van a calificar, de que tu calificación depende de cómo trabajes con ellos. Y los tienes en un contexto en donde ellos platican de lo que investigan, de lo que hacen, de cómo entraron a la carrera. ¿Tú le has preguntado alguna vez a un profe cómo entró a su carrera? No, fíjate que es una pregunta interesante y no, nunca lo he preguntado. Luego traeremos a este programa a algún profesor para que nos cuente, porque la verdad son experiencias locochoncísimas. Porque si no me regañaban, van a decir. Es correcto. Porque si no me corrían de mi casa. En Coach, preguntarle a un profe cómo consiguió su trabajo se vuelve un tema. ¿Por qué estudió Derecho? controversial. ¿Por qué? No lo sé, No ni lo yo tengo sé. la respuesta. Mi Diosito lo sabe. Luego, ahorita están criticando a sus profes, pero luego pondremos a Mitch y a Miroslava en la línea a preguntarles por qué entraron ellos a Derecho. Por ahora, terminemos con la cobertura de Semana QFB, porque ya le está subiendo la presión arterial a Miroslava. Recordemos que estas son charlas donde los estudiantes, son charlas que aportan al desarrollo de nuestros compañeros, al aprendizaje de nuestros compañeros, no solo en el espacio escolar, sino también con temas que abonan a su desarrollo personal y laboral. Toda la información la pueden encontrar en la página web de CUSEI, donde se hizo una cobertura amplia de todos los ponentes, que muchos son exalumnos que regresan ahora como exponentes a su carrera. Bueno, tenemos un aviso importante, Cristi. Así es. Cristi, ¿tú qué materias vas a llevar el próximo semestre? Voy a llevar alrededor de 7 materias. Alrededor de Aproximadamente. 7 materias. Me queda claro que la gente está muy loca. Está muy loca la gente. Demasiado. Bueno, verán que aquí en CUSEI muchas carreras se subdividen en talleres, laboratorios, etcétera, etcétera. Pero, Sí, justo. Cristi, ya es momento de en el semestre empezar a pensar qué materias vamos a llevar el próximo semestre, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es importante hacer hoy como último día aquí en CUSEI? Es muy importante realizar su preregistro de materias para que no se vayan a agenda general una vez que se lleve a cabo el autorregistro, ¿no? Porque pues es muy feo eso. Así es. Haciendo las obras, lo que nadie más quiso, eso es lo que te toca a ti. Así es, les recordamos que hoy 8 de mayo es último día para realizar su preregistro. Recordemos que la única sanción y la más letal que tiene no realizar este preregistro de materias es agendar en agenda general al último de todos. No lo quieren, por favor. Entonces, recuerden, ya tienen que empezar a pensar qué profesores. Recuerden también que el preregistro no es algo necesariamente definitivo. Si cambiaran los horarios de las materias, cambiaran alguna recomendación de profes que escucharan en recomendación de profes QC, claro que la podrán cambiar al momento del registro final, pero ya, todavía este semestre no termina con nosotros y ya tengo que pensar qué materias llevar el próximo. Ni siquiera sabes si vas a pasar esta. Exacto. Así Es la es. pregunta que más nos hacen llegar los estudiantes como consejeros. Nos preguntan, oye, Fernando, ¿y si voy a reprobar esta materia? ¿Qué registro? ¿Tú qué materias vas a llevar, María? Yo este semestre ya termino mis materias de la Maya, entonces... Felicidades, Mariana. Gracias. Nada más estoy a la espera de concluir mis proyectos modulares. Así que este semestre no tuve que hacer preregistro y es la primera vez que no me voy a aventar la ansiedad de la agenda cada semestre. Muy bien, Mariana, excelente. Otra estudiante que egresa. Ya casi. Y que bueno, para que ya no venga a molestar aquí a la radio. Bueno, yo no les voy a hablar de qué materias voy a agendar, porque les voy a hablar que así como la semana pasada tuvimos la semana del QFB, esta semana tenemos la semana de las ciencias físico-matemáticas. Un evento para los físicos y matemáticos que normalmente tenemos secuestrado este programa, pero hoy soy el único físico aquí, todos los demás. Es más, por mero ya hay más gente del CUCS que del CUSEI. Gracias a Dios. Y igual por semestres entre Mariana y yo ya les ganamos a ustedes, hay más semestres CUSEItas que del CUCS. Y así como en la semana del QFB hubo charlas en donde enriquecían a los estudiantes con ponencias de investigadores de vanguardia, de egresados y pláticas amenas entre los estudiantes y la academia. Así ocurre esta semana en las ciencias físico-matemáticas. No se las pierdan, pueden consultar toda la información en línea. Es un evento que organizamos en conjunto la Sociedad de Alumnos con la licenciatura en física y la licenciatura en matemáticas. El día miércoles tendremos una charla sobre la mecánica cuántica en el auditorio del módulo Y.
No se pierdan los eventos de la Semana de la Ciencia Física y Matemáticas, que es un evento padrísimo que nace de los estudiantes en coordinación con la academia y traemos temas muy padres. Y ya, esa es mi promoción. A costa de todos los demás que están aquí, disculpen, ya están muy feo, entonces continuaré. Miroslava, ¿tú eres de aquí? No, yo soy de Chihuahua. Ok, Miroslava, te voy a hacer una pregunta un poco extraña. ¿Cómo es la calidad del aire en Chihuahua? Fíjate que es muy buena porque la verdad es que no se siente como el smog, ¿sabes? Y más porque en Cuauhtémoc no sé, pues son campos menonitas, hay mucha manzanas. Ajá, manzanas, peras, ¿ya ves? Queso. Cultivos de queso. Muchísimo queso, gracias a Dios. Y mucha vaca. Y mucho ranchero. Y mucho de ranchería. Concéntrate en la pregunta. Y mucho de dónde sacar. Y mucho de dónde sacar. Pero no, a pesar de que, por ejemplo, en diciembre se queman leña y todo, no se contamina como aquí. O sea, aquí de verdad yo voy en el macro, en camino a Cuch Belénes, y se ve todo el smog. O sea, se ve horrible, horrible, horrible. Y allá no. Bueno, la pregunta que le hemos hecho a Miroslava viene al lugar porque la semana pasada, porque durante todo este año, en lo que va de CUSEI, en lo que va del año, en especial en esta temporada de secas, en temporada de calor, en Guadalajara ha imperado la mala calidad del aire. Así lo reporta la Secretaría de Medio Ambiente y de Desarrollo Territorial, SEMADET, a través de su sistema de monitoreo atmosférico. En lo que va del año, hemos tenido más de 10 contingencias atmosféricas y precontingencias atmosféricas. Esto principalmente a la gran cantidad de incendios que han rebasado a las autoridades de protección civil y de combate a incendios forestales este año. De estos incendios, se estima que alrededor del 62% son provocados. Recientemente, un incendio muy fuerte azotó a Temajac de Brizuela, donde las llamas se acercaron a 2 kilómetros de la plaza municipal. Hemos tenido gran cantidad de incendios en la región de Tala y en la región de Zapopan, y esto nos afecta severamente. Tan solo aquí en Tlaquepaque, bueno, CUSEI no está en Tlaquepaque, CUSEI está en la frontera entre Tlaquepaque y Guadalajara. Pero tan solo en la región de influencia de CUSEI, el año pasado, en el año 2019, fíjense que en años pasados la calidad del aire había mejorado por la disminución de actividad por la perturbación que nos provocó la pandemia. Pero tan solo en los años pasados hemos tenido, de todas las contingencias ambientales que han afectado al área metropolitana de Guadalajara, que son como 36 contingencias ambientales por año, todas han ocurrido en el área de influencia de CUSEI. Somos de las comunidades más afectadas por la mala calidad del aire. Y lo peor es que te obligan a venir, ¿no? Sí, es igual correcto. como nosotros. Sí, o sea, allá, yo creo que es de lo peor. Se siente muy pesado el aire. Así es. ¿Y qué ocurre? Que las autoridades tienen la capacidad y tenemos los métodos numéricos desarrollados por científicos de CUSEI para determinar si un incendio va a provocar una contingencia atmosférica. Y entonces la autoridad del gobierno a nivel estatal puede saber desde 24 horas antes cuál va a ser la calidad del aire. Porque tú puedes ver las emisiones del incendio, ves las direcciones del viento y puedes proyectar hacia dónde van a ir esas emisiones. Entonces, ya de seguro les han tocado más de alguna mañana donde la gente protesta. ¿Por qué van nuestros niños a clases? ¿Por qué estamos mandando a nuestros niños a clases? Que justamente aquí reconozco mucho a varios maestros, maestras de diferentes centros universitarios donde se tocan el corazón o tienen la empatía de decir, ¿sabes qué? No es sano. No va a haber clase, no importa, o la clase sí es muy importante que la demos, pero la damos en línea, ¿no? Eso yo reconozco mucho aquí frente a los radioescuchas, reconozco mucho a esas maestras y maestros que se tocan el corazón, pues. Y solo gracias a la bondad de nuestros profesores, porque las autoridades se niegan a decretar la contingencia. ¿Por qué? Porque ocurre que cuando la autoridad tiene que decretar una contingencia debido a un incendio, debe admitir que no puede combatir los incendios. Y no podemos tener eso. En el estado de Jalisco todo es perfecto. 200 años de fundación. Vean al Canelo pelear. No se preocupen por los incendios. Entonces, justo. Entonces, no puede admitir que no puede combatir un incendio. Y después
cuando llegan las mañanas y la contingencia ambiental claramente amerita la cancelación de clases, claramente tenemos una emergencia, no podemos admitir el error, no podemos admitir que nos equivocamos al no cancelar clases. Entonces, pues nuestros niños tendrán partículas PM10 y PM2.5 en sus pulmones, pero al menos nosotros salimos con la cabeza en alto. O al menos eso creen, porque los hace ver, señores del gobierno de Jalisco, mandar a la gente, mandar a los niños con clara contaminación ambiental. Está mal. No los hace ver bien, la gente se enoja con ustedes. Les conviene más políticamente aceptar sus errores, no me lo van a creer. Si ustedes hacen bien su trabajo, ganan puntos políticamente hablando. Literal. Pero bueno. En fin, ¿vieron la pelea del Canelo? No. No. ¿Cómo te Ahí fue, Mitch? estuvimos. Estuvo bien. Estuvo Pero interesante. No te ves ni moreteado. No, ¿De veras le diste un trancazo? no, al pero sí me pegaron. Ah, se crea. Sí te pegaron, muy bien. Pues ya ven, nosotros tenemos que ir a ver la pelea del Canelo. El gobierno estuvo haciendo más publicidad de la pelea del Canelo que de las contingencias ambientales. Por favor, vete con tiempo para que no el tráfico de tanta gente que va a ver la pelea del Canelo no te impida ir a verlo. Inclusive creo que crearon una nueva ruta ese día, solo para ese día. Es correcto, la ruta Canelo, así es. Pero son las cosas que importan en Jalisco. Bueno, pues con esto hemos cubierto las noticias de la última semana y en el siguiente segmento hablaremos de un tema sumamente importante, nuestros derechos humanos y nuestros derechos universitarios. Y tendremos a la persona que se encarga de primera mano de hablar por nosotros cuando de derechos se trata. Vamos a un corte, es muy breve, enseguida volvemos en su podcast diferente. Bye. Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo. Radio Cusey 96.7.
CUSEI 96.7. Diferente. Nos encontramos aquí con Michelle Briceño, consejero de Derechos Humanos de la FEU. Nos acompaña también Mariana, nuestra compañera de CUSEI, a punto de egresar. Dijo, sí quiero venir aquí a Radio CUSEI antes de graduarme. Y nuestra compañera Miroslava de Kuksh. Hoy, previamente, cubrimos las noticias más importantes de la ciudad, cubrimos los aspectos de la mala calidad del aire que nos rodea y cubrimos extensivamente la pelea del Canelo. Es el tema sin duda más relevante. El más importante. Inseguridad, faltas en acceso a la salud, etcétera, etcétera. Son cosas secundarias. El medio ambiente, ¿no? Pero resulta que nuestro compañero Mitch se encuentra aquí para hablar precisamente de esos aspectos que a mucha gente no le interesa que hablemos, como lo es nuestro derecho a la salud, derecho a la seguridad y una gran cantidad de derechos a los cuales como universitarios tenemos derecho y tenemos derecho a exigir que se cumpla nuestro derecho. Entonces, nos acompaña Mitch a hablar de esto. Mitch, cuéntanos, como consejero de derechos humanos, ¿cuál es tu labor? Creo que es muy simple y de acuerdo a los estatutos de la misma Federación Estudiantil Universitaria, yo estoy encargado, o las consejerías que forman el comité ejecutivo, estamos encargadas de promover, de realizar, de incentivar políticas y proyectos universitarios, así como corresponde a mi consejería, promover la defensa y promoción, como su nombre lo dice, de los derechos humanos. La FEU tiene 21 consejerías: sustentabilidad, transparencia, medio ambiente. Existen muchísimas, y la mía es derechos humanos. Como ya les mencioné, me gustan mucho los derechos humanos por mi carrera, el derecho constitucional, los cambios sociales, y justamente agradezco mucho la invitación para poder hablar de este tema, justo como lo decías, muy importante, muy relevante, que mucha gente no conoce, mucha gente cree que ni siquiera le incumben, pero la realidad es que estos derechos son nuestro día a día como estudiantes, como mexicanos incluso, y pues nada, esa es mi labor. Mitch, recordemos, tomó protesta el 24 de noviembre de 2022 como consejero, como parte de la nueva generación en la Federación de Estudiantes, y desde entonces ha estado chambeando, protegiendo esos derechos. Entonces, Mitch, cuéntanos brevemente. Nos dices que los derechos universitarios, como la materia, está en todos lados y nos rodea todos los días. Entonces, ¿qué son los derechos universitarios? ¿Dónde comienzan? ¿Dónde terminan? Yo creo que hay que saber diferenciar entre los derechos humanos y los derechos universitarios. Okay. Los derechos humanos están constituidos en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que estamos hablando del el primer artículo al número 29 de la Constitución, y entender qué son los derechos universitarios, que puntualmente los derechos universitarios es la recopilación de normas, el conjunto de normas que protegen a los y les estudiantes en su camino como integrantes en la Universidad de Guadalajara. Esto es a nivel superior y media superior. Los derechos universitarios prácticamente son los que amparan a toda esta manada estudiantil, y sin embargo no son conocidas o son nulas para los y les estudiantes. ¿Te fijaste, Cristi? Yo le pregunté dónde inician y dónde comienzan los derechos humanos, y me supo decir el artículo primero al artículo 29. Otra razón por la que la fecha de hoy, 8 de mayo, es importante. Resulta que hoy, 8 de mayo, es el aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial en Europa, el que se logró el 8 de mayo de 1945. En la Segunda Guerra Mundial fue tan duro el grado de degradación, de daño que nos causamos como humanos mutuamente, que tan solo 3 años después, tras la formación de las Naciones Unidas en 1948, el mundo llegó a un acuerdo y firmó un acta llamada el Acta de Derechos Humanos, en donde se decidió qué cosas inalienables, qué cosas a las que no podemos renunciar y a las que todos podemos tener eran importantes. Y
De ahí nacen los derechos humanos. México firma ese acta, debe ser, si no el primer día que se creó. México ya era miembro de las Naciones Unidas. Sí. Y después llega la lucha de incorporarlos a nuestra Constitución, porque nos incorporaron directo, no era conveniente en algunos aspectos. No, inclusive los derechos humanos son cambiantes, ¿no? Es una revolución. Sí, claro. El artículo 1 de la Constitución fue modificado apenas hace, estamos hablando de 8 años. O sea, hace 8 años el artículo 1 de nuestra Constitución cambió. Y los derechos humanos son los que desglosan la cantidad de derechos con los que contamos. Los derechos laborales, los derechos sociales, los derechos universitarios, el derecho a la salud, infinidad de derechos que desconocemos y que inclusive ahorita gozamos de ellos, pero ni siquiera sabemos de dónde vienen. Ok, ¿y cuáles de estos derechos universitarios han sido más importantes promover, has tenido que defender recientemente? Yo creo, fíjate, curioso que lo menciones, los más importantes son todos son importantes, todos son fundamentales e inalienables, pero existe una limitante en la defensa de los mismos derechos universitarios. Okay. Y dirán, ¿por qué existe una limitante, no? Y es por varios ámbitos, pero por ejemplo, existen limitantes al no conocer prácticamente las contradicciones de los reglamentos, no conocer inclusive los reglamentos los cuales te amparan, y por ende lo que creas es una laguna, ¿no? Porque como no conoces qué derechos te amparan, no los exiges. Pero ¿qué pasa cuando tú conoces tus derechos universitarios, tus derechos humanos? Los exiges. Exacto. Y luchas por ellos. Y nuestros derechos solo existen en cuanto los exijamos. Si no exigiéramos, no se habrían creado estos derechos y tampoco las autoridades los enforzarían. Sí, claro. Cuéntanos de algún derecho que tenemos como universitarios y que tú no supieras que teníamos. Yo creo que uno de los derechos que tenemos y que nadie o casi nadie exige son bastantes, porque justamente aquí con Miros, con Mariana, nos hemos dedicado a leer todos los estatutos, toda la ley orgánica o reglamentos aplicables a nuestra misma vida diaria, como lo es la Constitución, como ya lo mencionamos, pero son varios los que se violan. Las instituciones los violan, los mismos estudiantes violan sus propios derechos porque no tienen conocimiento sobre ellos. Y esto es, desde mi punto de vista, desde la consejería de la FEU, es importante luchar. Y creo que en esta federación justamente sí ha optado por la defensa y la promoción de los derechos universitarios, que no es fácil, no es fácil, es muy difícil hacerle entender a las personas cuáles son sus derechos y cómo pueden exigir sus propios derechos. Y sobre todo crear un ámbito de, ¿cómo explicarlo? De un ambiente sano entre estudiante, administración, entre mismos estudiantes, ¿no? Okay. Un ambiente de amabilidad, de comprensión y de defensa mutua por los derechos humanos. Okay. Voy a hacer un breve ejercicio. Voy a aprovechar que nos acompaña Mariana. Mariana, ¿cuántos semestres llevas aquí en CUSEI? Bueno, en total, antes de estudiar la carrera que estoy concluyendo ahorita, había estudiado 3 semestres de Ingeniería Industrial. Okay. Entonces, sumando esos 3 semestres con los 9 actuales que tengo, son 12 semestres los que tengo en CUSEI. Ok. Mariana lleva 2 semestres estudiando en CUSEI. Y también eso implica que tuvo 2 bienvenidas por parte de coordinaciones, tuvo 2 bienvenidas por parte de oficiales de la universidad. Mariana, ¿puedes decirnos 5 derechos a los que tengas, 5 derechos que tengas como estudiante de la UDG? Es justamente lo que hablábamos al inicio del programa, porque a pesar de que yo tengo, por ejemplo, mucho tiempo ya, hay cosas que todavía no sé. Hablábamos de que tenemos derecho a la salud. Por ser estudiantes de UDG, podemos ser afiliados al IMSS y tener ciertos derechos por parte del IMSS. A ver, ¿qué otro derecho? Ese sería uno, ¿no? También algo que, pues, a lo que tenemos derecho, yo no sabía, también me acabo de enterar hace poco, que como miembro de UDG, tú puedes acceder a cualquier espacio que pertenezca a la UDG. Por ejemplo, si yo necesito algo que esté en la biblioteca de CUSEA, puedo acceder a la biblioteca de CUSEA solo por ser estudiante de CUSEI, y eso es algo que la mayoría no sabemos.
o alguien de prepa si quiere acceder a nuestra biblioteca también puede hacerlo. Exacto, son todas partes de las bibliotecas de la red universitaria. Sí. A ver, un tercer derecho. Y creo que ahí ya tendría que pensarlos más. Ok. Mitch, ¿cuántos derechos, solo el número, cuántos derechos tenemos como universitarios? Yo creo que si nos vamos al número es bastante. Bastante. Porque si justamente la otra vez que estábamos trabajando en el tema de los derechos universitarios con el demás equipo, que ahorita les mandamos un saludo, nos estábamos quemando la cabeza porque, por ejemplo, hablando del derecho a la salud, fácil te podría decir 6 reglamentos que protegen o amparan tu derecho a la salud. O por ejemplo, y yo creo que es uno de los más importantes, el tema de que hay lagunas en los mismos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que nos quede sencillo de cuando hablamos de lagunas, ¿no? La Constitución, el mismo reglamento de la universidad, dice que no se te puede negar el derecho a la educación. No se puede negar. Pues es Y el fundamento básico de una universidad, de una casa de estudios. Y más cuando es una universidad pública, ¿no? Así es. Sé que muchos radioescuchas van a quedarse muy de acuerdo cuando sabemos que todavía existen maestros, por ejemplo en prepas, que no te dejan entrar a su clase porque no tienes su cuaderno, su libro. Porque no tienes la vestimenta adecuada. La vestimenta, justamente, bueno, ahí voy a dejar que Miros dé el ejemplo. Sí, por ejemplo, a mí en segundo semestre tenía que exponer con un maestro, no voy a ventanear evidentemente, pero no me dejó acceder a la clase y a tener mi exposición simplemente porque no traía los zapatos adecuados. Yo llevaba unos tenis Converse y me dijo, oye, ¿sabes qué? Ni siquiera vas a entrar al salón porque no traes tu vestimenta como tiene que ser, como una abogada. O sea, no debes de traer tacones, debes de traer flats, debes de traer, no sé, cualquier otro tipo de calzado que no sea tenis Y a ver, o guaraches. corrígeme, Mitch, corrígeme si estoy mal. A la universidad le debe de venir guango cómo yo decida vestirme, porque no solo tengo derecho humano a la identidad, Sí. y la forma en que me visto es parte de mi identidad personal, cultural, étnica, y también tengo derecho a expresarme, y la vestimenta es una forma de expresión. Entonces, corrígeme, ¿tengo derecho a eso como universitario? No hay ni un solo derecho de que la gente, las administraciones o el mismo estudiantado te diga cómo te debes de vestir. Fíjate, hay un caso de, igual no voy a mencionar, pero de una prepa donde no te dejan entrar. A las mujeres no las dejan entrar si llevas falda, Sí. si llevas short. ¿Y por qué no? ¿Y por qué lo debes? ¿Y por qué? ¿Qué derecho les da a ellos? Ninguno. Pero como los estudiantes tienen nulo conocimiento de sus derechos, no dicen, a ver, no me puedes decir que no. Horrible que No me puedes decir que no. por un rol de vestimenta. Y luego, creo que otro tema que quería tocar era el tema de que muchos creen, eso nada más pasa en Cuxx, pasa en una prepa. Pero vámonos aquí al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. ¿Qué pasa aquí en el CUSEI? No es un secreto que es el centro universitario que más paga. Pagan entre 1,500, 2,000 pesos o más por su matrícula, por el semestre. Y todavía existen maestros, maestras que te dicen, no puedes entrar a mi clase, a mi práctica, si no tienes este tipo de material, ¿no? Esta calculadora científica. Esta calculadora 500 pesos. de 1,500 cuando puedo comprarme una de 700 pesos que hace la misma utilidad, pero tengo que cumplir el capricho de la maestra, del maestro, por llevar la calculadora de 1,500 pesos. Y este es un ejemplo que también pasa en el CUCS, donde los materiales de los odontólogos y otras carreras son extremadamente caros y te exigen llevar los materiales. Lleve su propio estetoscopio. Bueno. Lleve su propio Incluso en estetoscopio. Cuad. Incluso también en Cuad. Porque mi hermana es arquitecta. Todas las maquetas, todo el No, material. deja tú eso. En su primer semestre, mis papás le tuvieron que comprar una tablet porque un maestro se lo exigió y si no, o sea, literalmente entrar. fue como de, no puedes entrar y vas a estar reprobada. Bueno, qué horror. Miroslava, te voy a tener que cortar ahí Yes. porque tenemos que ir a un corte comercial. Pero ya que hemos visto todos nuestros derechos universitarios y toda la falta que nos hace conocerlos y exigirlos, de eso platicaremos en el segmento que entra. Volvemos después de un corte. No se vayan, es muy breve aquí en su podcast diferente. ¿O no? ¿O seguimos en vivo? O nada, bye.
Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Radio Cusey 96.7. Buenas tardes, bienvenidos de regreso a este subpodcast diferente. Nos acompaña en esta ocasión Michelle Briceño, consejero de Derechos Humanos y de Derechos Universitarios en la Federación de Estudiantes Universitarios. También nos acompaña nuestra compañera Mariana, a punto de egresar, y nuestra compañera Miroslava. Miroslava y Mitch son estudiantes de Derecho, apasionados del derecho constitucional, y lo primero que cubre la Constitución son nuestros derechos humanos. En los segmentos anteriores discutimos qué son los derechos universitarios, discutimos cuáles han sido más importantes defender, y nos dimos cuenta, después de una breve conversación, que no conocemos todos nuestros derechos universitarios, y por lo tanto no los exigimos completamente como deberíamos. Y Mitch mencionó que nuestros derechos solo existen en cuanto los exigamos. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a Mitch. Ya vimos que no conocemos muchos de nuestros derechos. ¿Cuál sería más importante que empezáramos a conocer, a promover y a exigir hoy? Yo creo que, hablando de cuáles faltan por promover, muchos faltan promover, pero yo cambiaría la pregunta, ¿cómo podemos conocerlos? Okay. Y en cómo podemos conocerlos, creo que justo ahí nos hemos llevado mucha tarea, porque son muchísimos.
muchísimos reglamentos, muchísimas normativas, muchísimas leyes que abarcan muchos, no lo sé, un ejemplo, ¿no? El derecho a la salud te lo protege la ley orgánica, te lo protege la Constitución, te lo protege el reglamento de los mismos centros universitarios. Así es. Entonces, ¿cómo podemos conocerlos? Creo que ahí nosotros nos estamos llevando una gran tarea de cómo recopilarlos, cómo segmentarlos, para que también su interpretación sea clara. ¿Por qué? Porque también a veces como que se hacen bolas los mismos reglamentos. Así es. Entonces, sí nos hemos llevado la tarea de intentar desglosarlos para poderlos enseñar a los y les estudiantes. Y fíjate que también, o sea, incluso nosotros como abogado y abogada, a veces es como de, oye, pero es que no lo entiendo, ¿sabes? Ahora imagínate, si nosotros no lo entendemos, que pues básicamente estamos estudiando para entender las leyes y poder ayudar a la comunidad, ¿cómo le va a hacer un estudiante de bachillerato? O un estudiante que no esté asociado con ciencias con las ciencias sociales. Con las ciencias sociales. O sea, por ejemplo, no sé, alguien de Quad, alguien de CUSEI, del CUCS. de CUCS, Sí. incluso es como de, oye, ¿qué onda? Y pues debemos adecuarlo y hacerlo como más digerible, más fácil, más práctico. O sea, no llevarnos de que, y son normas jurídicas que, o sea, hacerlo como digerible, ¿sabes? Sí, claro, esto tiene que ser entendible por todos nosotros, esto Exacto. por Sí. todas las personas que van a utilizar sus derechos, que tienen que exigir sus derechos y tienen que entenderlos. Y no sé si coincidan en que a veces parece que alguien creó de forma, con malicia, de forma ambigua estas declaraciones de derechos. Sí, inclusive pasa mucho, digo, aquí teniendo a la consejera de responsabilidades y sanciones, que es justamente la que protege todos los derechos de los estudiantes aquí en el CUSEI. Ajá. Eso es algo que justamente hemos platicado en un tema y que reconozco mucho a Cristi y al Consejo Amarillo, que se ha encargado de difundirlos, ¿no? Mi responsabilidad es yo poder llevarlo a las representaciones, a los consejeros, enseñarles cómo defender los derechos humanos, los derechos universitarios. Obviamente velando y anteponiendo a los estudiantes primero. Ujú. Y por ejemplo, Cristi ha sido muy atenta al llegar conmigo. Oye, Mitch, ¿cómo puedo hacerle? ¿Qué podemos hacer? Ha sido tiempo de ella trabajarlo, de ella aprender. Y sí he visto mucho movimiento en sus redes sociales. Si no lo siguen, vayan a seguirlos como Sí. Consejo Amarillo. Sus redes sociales, las de Cristi. ¿Por qué? Porque ella se ha encargado de, si tienen este problema, búsquenme. Porque yo les voy a ayudar a solucionarlo. Así es. Para eso precisamente es este espacio, para difundir toda esta información que es importante. Recordemos que Cristina y yo somos sus consejeros aquí en CUSEI, parte del equipo de consejeros aquí en CUSEI, y trabajamos arduamente para informarlos. Gaby también es consejera, pero es consejera de lonches. Que no los ha traído, por cierto. Que no nos los ha traído, por cierto. Recuerda que el mío con pan integral, por favor. El mío sin jitomate y cebolla. Exacto, así es. Pero nuevamente Mitch me vuelve a cerrar la boca porque yo pregunto, ¿y cuáles derechos son más importantes? Todos los derechos son importantes, todos los derechos son igualmente importantes y no podemos poner uno por encima de otro. Ay, de ahora no te preocupes. Bueno, nosotros como consejeros ya hemos dado varias leídas a varios reglamentos, a varias leyes, iniciando desde la ley orgánica hasta los reglamentos de disciplina aquí en CUSEI, que de hecho dicen que no puedes andar sin pantalones en CUSEI. Una de las cosas que encontramos como consejeros y parte de nuestras capacitaciones como consejeros fue el derecho a la asesoría jurídica que tenemos. Cristi, ¿de qué se trata este derecho a ser jurídicamente asesorado por un profesional? Cuando te encuentras ante la Comisión de Responsabilidades y Sanciones por pues cualquier situación, ¿no? Que necesites defensa o cualquier cosa, es muy importante que cuentes con tanto tú y tanto la Comisión de Responsabilidades y Sanciones que cuenten con asesoría jurídica, pues porque ellos se encargan de proteger tus derechos, tanto Claro. universitarios como derechos humanos, Claro. ¿no? De que no te pueden grabar en espacios privados, esas no pueden contar como pruebas. No sé, al momento de hacer una entrevista con la Comisión de Responsabilidades y Sanciones,
debe de ser opcional o te deben de, ¿cómo se podría decir? Como preguntar si estás de acuerdo en que te grabe, ¿no? Porque también es una falta de los derechos, ¿no? Sí, claro. Y todo eso es muy importante que lo tengan en cada una de las comisiones de responsabilidad y sanciones de todos los centros universitarios, ¿saben? Así es, y claramente estos derechos van a tener que estar redactados en lenguaje que los abogados hablan mejor, que no necesariamente nosotros, un estudiante de primero de prepa, no va a entender. Y por eso es importante que tengamos derecho a asesoría jurídica, alguien que habla este idioma de las leyes, de los principios, que nos traduzca. Sí, inclusive también el tema del acompañamiento psicológico, ¿no? Sí. Que mucha gente no sabe que existe y sí puedes pedir el acompañamiento psicológico, inclusive puedes asistir a consultas psicológicas en tu centro universitario, en tu prepa, que hace falta invertirles un poco más. Sí hace falta, es algo de lo que tenemos conciencia, pero no hay que dejar de olvidar que ese derecho existe. Y que tenemos que exigirlo, y que si la universidad va a fallar en entregarnos nuestro derecho al acompañamiento laboral, que quede constancia, que quede ahí marcado el número. De los 20 solicitantes de acompañamiento psicológico, la universidad solo pudo satisfacer 3, ¿no? Y que quede constancia de que eso tiene que cambiar, porque con eso justo podemos exigir la rendición de cuentas. Sí. También un problema con los derechos es que muchas veces sí sabemos que existen. Por ejemplo, tú a lo mejor vagamente has escuchado que en CUSEI hay psicólogos, ¿no? Pero el problema es cómo accedo a esos psicólogos, Exacto. con quién me tengo que dirigir, mando correo y no se me atiende el correo, ¿Qué los tan larga es la números, fila de espera? qué tan larga es la fila de espera, los números no me contestan. Entonces, muchas veces sí sabemos que el derecho existe, pero no somos muy conscientes de cómo podemos acceder a ese derecho. Nos hace falta también como el cómo puedo hacerlo, a quién tengo que dirigirme y de qué manera puedo sí tenerlo, ¿no? Porque, ok, yo sé que hay asesoría psicológica y la necesito, pero nunca hice uso de ella porque me parece más enredoso todo el trámite que mejor yo ir a pagar por mi cuenta, ¿no? Aunque hay mucha gente que no tiene la posibilidad económica para pagarlo. Entonces también le hace falta como esa visibilidad de, ok, yo sé que puedo hacer esto, pero ¿cómo lo hago? Que acceder a esas cosas no sea como un privilegio o algo que solo los que más investigan o los que tienen algún contacto pueden enterarse, sino que todos, independientemente de quiénes seamos, tengamos acceso a ese derecho. Exactamente. Y es fácil para la universidad, actualmente ocurre entre nosotros estudiantes una crisis de salud mental y los datos así lo reflejan. Y estamos de acuerdo en que una crisis puede fácilmente sobrecargar los servicios de salud mental. Pero, así como la universidad reaccionó ante la crisis por COVID, así como la universidad lanzó todas las campañas de pruebas, de vacunación, de laboratorios, pues la universidad debe reaccionar también a las necesidades de sus estudiantes, que hay una crisis de salud mental, que más que nunca necesitamos acompañamiento psicológico. Mariana, otro derecho del que como consejeros tenemos muchas veces que ayudar a nuestros compañeros es el derecho a recursar materias. ¿Qué nos puedes decir del derecho que tenemos como estudiantes a recursar materias? Bueno, de hecho, este es un tema que se me hace muy interesante. Hace días también lo platicaba con Mitch, que mucha gente se acerca con las personas que tienen alguna consejería o con la sociedad de alumnos porque no saben cómo proceder al momento de que caen en artículo 33 o 35. Y yo le doy mucho énfasis o mucha importancia porque en industrial, una amiga mía nos contaba que ella estuvo cursando QFB y se tuvo que salir de la carrera y ya no poder volver a cursarla precisamente porque cayó en 35. Y ella no sabía que se podía volver a pedir una oportunidad. Tú cuando caes en artículo 35 y se te da de baja, tú puedes solicitar una segunda oportunidad en la que explicas los motivos por los cuales reprobaste la materia por una ocasión más y le pides a las autoridades que se te dé otra oportunidad para cursar la materia y poder terminar tu carrera. Entonces hay mucha gente que o no sabe que eso se puede hacer y da la materia o la carrera por perdida o no saben de qué forma hacerlo. Entonces también, por ejemplo, creo que eso no es algo que deberíamos de tener la información como solo nosotros, ¿no? Que solo un consejero te pueda ayudar porque cualquiera puede reprobar una materia y cualquiera puede llegar a querer solicitar ese derecho. Entonces, ¿por qué solamente cierta cantidad de personas en el centro saben cómo hacerlo, ¿no? Exacto. Debería incluso como ser algo más, pues más difundido, ¿no? Que no necesites ser parte del consejo para saber cómo se hace. Yo como compañera cualquiera te puedo explicar a ti cómo hacerlo, ¿no? Si no sabes. Entonces son cosas muy importantes porque
Por ejemplo, el derecho a la salud, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pagué el psicólogo. Pero ¿qué pasa cuando el derecho ya te lleva a algo en lo que tienes que desertar de tu carrera? No es cualquier cosa. Estás perdiendo la oportunidad de cursar algo que tú querías cursar en primera instancia, ¿no? Exacto, y no conocer nuestros derechos nos puede dañar, nos puede perjudicar. Y así, como todos sabemos cuál es la última edición de la playera de los Leones Negros que se vende en la tienda de Cusey, considero quizás debería ser más importante que todos supiéramos cuáles son nuestros derechos. Mitch, tú antes de ser consejero en la FEU, fuiste consejero en Cooks. No. Yo llegué, era subconsejero de movilidad y transporte en la FEU. Ok. La administración pasada duré año y medio. Ok. Ujú. Te iba a preguntar, porque al menos a nosotros como consejeros aquí en CUSEI, nuestra labor de inicio ha sido ayudar con muchos artículos 35, con muchas personas que quieren solicitar licencia y que no saben que tienen eso. Y incluso no saber, a pesar de que no te vaya a provocar un daño, no saber te puede provocar un gran estrés. Una compañera recientemente se acercó conmigo en un estado de, en inglés se llama distress, no recuerdo la palabra en español, porque daba por perdida la carrera, daba por reprobado el semestre completamente y no sabía que podía pedir licencia. Que fíjate, justamente que no haber sido consejero o representante estudiantil no me inhibe de mi responsabilidad moral. Claro que no. De hacerlo. Y justamente, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque mi forma de ser sí ha sido muy empática, es una manera de ser que no sé, pero no importa, nos aventamos el tiro por conocer tus derechos. A ti te gusta ayudar. Exacto. Y justamente sí me he topado con gente que ha necesitado el tema del artículo 35, inclusive el artículo 34 en las preparatorias, tema de tener que mediar. Sí he sido muy mediador en tema de maestros con alumnos que no comprenden o no son empáticos con la situación económica de los mismos alumnos, ¿no? Entonces, todo esto me ha llevado a mi interés de querer conocer más, y justamente lo que decía Mariani, concuerdo completamente, y también lo hemos platicado, que los derechos humanos y los derechos universitarios no se conviertan en un privilegio, porque no lo son. No son un privilegio, es para todas, para todos, y todas y todos debemos de tener el mismo conocimiento y poder exigir y reformar los derechos universitarios. Esa es nuestra labor moral como estudiantes de la poderosísima, como le dicen, Universidad de Guadalajara. Así es. Conocer nuestros derechos como estudiantes también es nuestro derecho. Y como consejeros, es nuestra obligación ayudarte a conocerlos. Vamos a hacer un breve corte comercial. Al regreso continuaremos hablando de los derechos universitarios con Michelle Briceño. Regresamos, es muy breve. Radio Cusey, experimentando hasta tu sentido auditivo.
96.7. Hemos encontrado. Muy buenas tardes, bienvenidos de regreso a este su podcast diferente. Se encuentra con nosotros en cabina Michelle Briceño, consejero de Derechos Humanos en la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. Nos acompaña también Mariana, nuestra compañera apasionada por la defensa y promoción de los derechos entre la comunidad, y nuestra compañera Miroslava de Kuksh, estudiante de Derecho, que está también apasionada por la defensa de los derechos de los universitarios. En segmentos anteriores platicamos de qué son los derechos universitarios, de cuáles han sido más importantes, que la respuesta es todos, y cómo podemos promover más nuestros derechos. Y nos hemos dado cuenta de lo que nos hace falta conocer, pero platicando con Miroslava también nos dimos cuenta que en los reglamentos que determinan y que construyen la forma en que se hacen cumplir nuestros derechos y que se respetan nuestros derechos, existen contradicciones. Miros, cuando existen contradicciones entre estos dos papeles que son legalmente importantes, ¿cómo se llaman? Se llaman lagunas o a mí me gusta decirles letras pequeñas. Ok. O letras negritas, pero chiquitas. ¿Y qué implica que en los reglamentos que determinan nuestros derechos como universitarios existan estas lagunas? ¿Cómo? No, ¿qué implica? Pues ¿Cómo nos perjudica a nosotros? Pues por ejemplo, tú... ¿Vieron lo que me dijo así? Ay, este cuate no sabe de lo que... ¿Cómo nos perjudica que existan esas ¿Cómo lagunas? le explico? Pues, mira, por ejemplo, hay que poner un ejemplo facilísimo. No sé, nosotros estamos aquí en cabina y dicen de que, sí, tú lo puedes utilizar cuando tú quieras. Ese espacio para los y les estudiantes, tú puedes llegar en cualquier momento y te vamos a abrir el espacio. Ok, llega una persona y dice, oye, yo estoy ahorita y yo quiero utilizar el espacio, ¿sabes? Y te van a decir, y tú vas a decir, no sé, de qué, fíjate que no se puede porque pues debiste de haberlo como dicho con anterioridad. Como reservado. Como reservado, y es como de, oye, o sea, tú me estás diciendo que esto es mi espacio a cualquier momento, a cualquier hora, a menos yo, claro, también uno hay que tener pues 3 pesos de conciencia y decir de que, mira, está ocupado, pues me reservo y no sé, vengo en unas 2 horas más, ¿no? A eso se refieren, como de que sí, está uno, o sea, uno sabe que es un espacio para nosotros, pero existen esas lagunas que dicen, tienes que reservarlo con tiempo, no puedes porque pues debiste de haberlos dicho o así, ¿sabes? O sea, son pequeñas cosas que tú dices de que, oye, o sea, uno no piensa que vayan a venir en los apartados. Correcto. Son las letras negritas. Correcto, las letras negritas. Entonces, podría decirse que algunos de los derechos universitarios que tenemos hace falta darles claridad, certeza. Mitch, ¿a qué derechos hace falta darles más claridad? ¿Y cómo podemos darnos más certeza sobre nuestros derechos? Justamente por las lagunas, y que yo aquí reconozco mucho porque sí es un tema de pensarle y de ser empáticos, voy a regresarme un poco al tema de que, por ejemplo, a una persona con discapacidad auditiva, una persona sorda, ¿cómo recibe clases, no? Y uno de sus derechos, que no explícitamente, pero sí los estatutos dicen que se le debe dar condiciones justas a las personas sordas, a las personas con discapacidad. Y ahí te voy a detener. No solo es derecho de la persona sorda de recibir educación, también es derecho del profesor de recibir la capacitación adecuada o la asistencia adecuada para darle clase a esa persona. Y bueno, eso más bien ya el Sindicato de Trabajadores de la UDG tendrá su recíproco, así como en la FEU tenemos a Mitch, que se encargará de eso. Pero son derechos. Sí, justamente, y ellos mismos deben de darle esas condiciones, un intérprete que esté capacitado, como ya lo mencionabas, entre muchísimas otras cosas, hasta de movilidad, ¿no? Porque no puede ser posible que en el Centro Universitario de Ciencias Exactas solo exista un elevador, ¿no? Sí, aquí en CUSEI es notable por sus carencias en movilidad. De hecho, estamos en uno
sino el único edificio que cuenta con una rampa para discapacitados para acceder al segundo piso. Y tenemos, creo que en total, un edificio con un elevador habilitado para entrar, y el elevador está sin funcionar, ¿no? Entonces, es notable CUSEI por su falta de acceso. Exactamente, y justamente lo que decías, ¿a cuáles podemos darle claridad? Creo que nos hemos llevado ya una tarea de darle claridad a la gran mayoría de los derechos que existen, y aparte de eso es mi deber como consejero de defensa y promoción de los derechos humanos, darles claridad, darles promoción y asegurarme de que los y les estudiantes puedan darle una interpretación a sus propios derechos, una clara interpretación. Digo, no voy a spoilear, pero ya estarán conociendo un poquito más de qué estamos haciendo desde la Defensoría de Derechos Humanos de la Federación, en donde también agradezco mucho el apoyo de la misma federación, que ha sido muy humana al darle apoyo y voz a todo esto que nos perjudica o nos compete a toda la comunidad estudiantil. Así es, y cuando quieras contarnos más de lo que estés trabajando, serán bienvenidos aquí, porque siempre que recordemos que este espacio es para dar a conocer a los estudiantes todos los derechos a los que tienen acceso, y es un espacio de estudiantes para estudiantes. Y voy a tomarnos un momento para recordar que muchas de las cosas que podemos hacer hoy como universitarios, tan solo el hecho de que hoy yo tenga aquí a 3 compañeras mujeres en CUSEI, es resultado de la lucha, del avance por nuestros derechos como universitarios. Tan solo la posibilidad de que llegues a este salón transitando por la universidad sin ser víctima de acoso, algo horrible que aquí en CUSEI se llamaba buitreo, y que al parecer a algunas personas mal de la cabeza les causaba orgullo. Es gracias a que progresaron nuestros derechos, y a veces necesitamos que lleguen personas especiales a ciertos puestos especiales para que ocurran esos cambios. Por ejemplo, no fue hasta que la doctora Ruth Padilla, que es mujer, que fue víctima del buitreo aquí en CUSEI, que llegó a la rectoría del CUSEI, que se acabó el buitreo en CUSEI. Entonces, muchas veces es importante tener por ejemplo, una mujer en la Comisión de Responsabilidades y Sanciones, porque lamentablemente una mujer sabe el acoso del que puede ser víctima otra mujer, y sabe lo importante que es responder y defenderlos. Y es importante que lleguen personas con perspectivas distintas a todos los puestos de importancia en la universidad. Sí, hace rato comentábamos algo muy importante, que decíamos que pues entre nosotros estábamos platicando qué derechos hemos sentido que no se nos han respetado, ¿no? O que tenemos que exigir más. Y comentaban la inclusión de las mujeres dentro de la ciencia. Así es. Y yo comentaba, por ejemplo, que yo como mujer al menos nunca he sufrido esa discriminación. Y Fernando comentó, es que es gracias a la lucha que otras mujeres han hecho antes de ti. Y es por eso que es importante la lucha que estamos haciendo en este momento, ¿no? Nosotros estamos queriendo hacer que sean visibles los derechos que tenemos, y hacer como esta lucha de que tienen que ser escuchados para que otros estudiantes no tengan que pasar por cosas que no son beneficiosas o que antes alguien ha hecho, ¿no? Por ejemplo, el caso del que hablábamos de mi amiga, que no haya otro estudiante que tenga que darse de baja de una carrera porque desconoce que puede pedir una segunda oportunidad. Y así con todos los derechos, que no haya alguien que le falte salud mental, que no haya alguien que le falte atención en su salud física. Comentaban que también aquí te puedes hacer muestras sanguíneas en laboratorio. Eso es algo que yo vengo conociendo aquí, ¿no? Después de 12 semestres. Entonces, que todo eso que por lo que nosotros ya hemos pasado, que nos ha costado trabajo salir de ahí, o otros estudiantes, no se tenga que volver a repetir con los estudiantes en el futuro, y que puedan gozar de ello con facilidad. Así es. Y entonces, fíjense que Mitch tiene un trabajo doble, porque la consejería, tengo entendido, también se llama tanto de promoción como de defensa. Entonces, por ejemplo, de seguro han escuchado hablar en algún lado de lo que es el progresismo. El progresismo es simplemente el movimiento político que aboga por el avance de los derechos, el avance de las cosas que actualmente son privilegios que deberían volverse a nuestros derechos. Entonces, si alguien es antiprogresista, yo les preguntaría por qué. Pero bueno, en fin, hoy podemos abogar por el derecho a la salud, el derecho a la salud mental, que a veces, no podría decir, podemos preguntar a personas generaciones anteriores
¿para qué quieres el derecho a un psicólogo? Para que te revise un doctor de locos. Pero para nosotros puede significar la diferencia en recursar nuestra generación sin que nos haga falta un compañero de clase porque perdió su salud mental, porque haya atentado contra su vida. Para nosotros es una diferencia, y siempre que podamos abogar por esas diferencias, debemos abogar porque se avance. Y entonces, Mitch es el encargado de promover estos y el avance de nuestros derechos, de progresarlos, pero como hemos discutido ahora que la labor más fuerte, de hecho planeamos preguntarle a Mitch oye Mitch, ¿y qué derechos podríamos crear? Y sí, es importante, pero a veces es más difícil mantener lo que ya tenemos y dar a conocer los que ya tenemos para que sigamos luchando y construyamos lo que nos merecemos con los derechos que ya tenemos. Justamente aquí yo voy a interferir porque omití una parte que ahorita viene a mi memoria, pero los estatutos también de la Federación de Estudiantes Universitarios me hacen cargo del Observatorio de Derechos Humanos. Entonces sí adopto esa gran chamba, ese gran trabajo, porque al final cuando te rodeas con gente que también es empática, es humana y le gusta la defensa de los derechos humanos, puedes llegar a muchos espacios. Cuéntanos brevemente qué es el Observatorio de Derechos Humanos. El Observatorio de Derechos Humanos justamente es el que vela y lo que hace es que dialoga una vez o cuando tus derechos humanos o tus derechos universitarios estén en riesgo. Muy bien, muchísimas gracias, Mitch. Pues Mitch, hemos cubierto una gran lista de temas en lo que va de hoy y te agradecemos que hayas venido y los estudiantes aquí en CUSEI, nuestro equipo de consejeros, vamos a estar constantemente abogando porque nosotros conozcamos nuestros derechos y recuerden que siempre que tengan duda sobre si algo es su derecho o no, pueden buscarnos, sea las redes sociales de Mitch, las redes sociales de nosotros. Mitch, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, se las pasé aquí al equipo de comunicación. En unos momentos es Michel-Briceno-. Sí les invito a seguirme en mis redes sociales. Al final pronto tendremos más información de cómo vamos a seguir promoviendo los derechos humanos, qué vamos a hacer en la defensa de los derechos humanos y sobre todo los derechos universitarios. Vamos a ir a un corte comercial muy breve, tengo entendido, y al regreso el cierre de este programa. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ah, excelente. Ay, Gaby. Gaby, deja de coquetear, Gaby. Ay, Gaby. Radio CUSEI 96.7. Bueno, compañeros, les tengo muy malas noticias. El staff de Radio CUSEI se ha dado cuenta que hemos entrado y de hecho hemos hecho este corte muy breve porque ya están tratando de abrir la puerta. Gaby no los puede sostener y la verdad no pudo poner bien el ariete, entonces vamos a tener que dar por terminado este programa. Les agradezco muchísimo a Miroslava, a Mitch y a Mariana que nos hayan Gracias acompañado a ustedes. por sus Muchas gracias. invaluables comentarios e invaluable participación. Cuando quieran Mitch, venimos. ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues como les decía, les comparto mis redes sociales. Yo estoy como Michel-Briceno- en Instagram, que es la red social que más utilizo. Michel Briceno es súper común en todas mis demás redes sociales. También sigan a la Federación de Estudiantes Universitarios y síganos como Consejo Amarillo. CUSEI. Aquí en CUSEI. Yes. Sí, también recuerden que nos pueden enviar sus comentarios del programa a través de las redes sociales del programa y Twitch, aparte de los comentarios inadecuados que alguien está haciendo ahí y lo podemos ver, pero bueno, luego lo acusamos con su abuelita. Entonces, ya vamos a cerrar, nos despedimos por hoy, les agradecemos mucho, nos escuchen, nos veremos el próximo lunes. Esto fue su podcast diferente. Adiós. Adiós, gracias. Bye. Gracias.